Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este tema 3 denominado Implicaciones de la reforma en materia de violencia política en razón de género para las autoridades e instituciones en México. Para mí es un verdadero honor poder compartir con ustedes reflexiones personales sobre este tema que considero de gran trascendencia por las implicaciones prácticas que vamos a tener durante el proceso electoral 2020-2021 que ya está a la vuelta de la esquina. Sin más preámbulos, comienzo con la estructura que vamos a abordar a lo largo de la exposición. En un primer punto hablaremos sobre las medidas de reparación y mecanismos de protección para la violencia política en razón de género. De manera posterior, hablaremos sobre las autoridades competentes para la presentación de denuncias en materia de violencia política. Y finalizaremos con el papel de los partidos políticos para una cultura de la no violencia. En este sentido, desglosando el apartado que se acaba de referir, me refiero a los mecanismos de protección. Primero, ¿qué son los mecanismos de protección y cuáles se incorporaron con la reforma? Bueno, dentro de nuestra legislación tenemos una multiplicidad de definiciones sobre los mecanismos de protección que tienen diferentes acepciones también. Por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establecen como órdenes de protección, mientras que en la Ley General de Víctimas se establecen como medidas de protección. Y tienen definiciones diferentes que me voy a referir a ellas en este momento. De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán de otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de los hechos probablemente constitutivos de las infracciones o delitos que impliquen la violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Ley General de Víctimas establece como derechos de las víctimas, valga la redundancia, contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o su integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y o en su ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, ¿qué debemos de entender por mecanismos de protección? Bueno, van a ser todos aquellos actos que emiten las autoridades de manera urgente dentro del ámbito de su competencia, los cuales tienen una naturaleza precautoria y cautelar. Su finalidad es salvaguardar la vida, la integridad personal y la libertad personal de las víctimas cuando éstas son amenazadas o se encuentren en riesgo por su condición de víctima y pueden estar dirigidas a la víctima o al presunto infractor. ¿A qué me refiero con estos dos puntos? Que no necesariamente las medidas se dirigen exclusivamente a la víctima, sino también al agresor. Por ejemplo, cuando se restringe el acceso de una persona a la vivienda, al domicilio donde se encuentra la víctima, esa es una medida. O también cuando se interrumpe la posibilidad de mantener una comunicación o contacto, también es otra medida. Esas son las medidas de protección que se dirigen a los infractores. En el caso de las víctimas, pues van a ser aquellas medidas que tienden a protegerlo. Por ejemplo, la asistencia de las fuerzas de seguridad pública o que se le traslade de domicilio para su protección. Una vez que ya entendimos lo anterior, podemos comenzar a revisar dentro de las reformas cuáles son aquellas aportaciones adicionales. Por ejemplo, en el artículo 27 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece que como facultad de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, tanto a nivel federal como local, el solicitar las medidas de protección a las autoridades competentes cuando éstas no lo sean. Esta disposición se relaciona con el 474 bis de la LEGIPE, que establece que cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. Entonces, ¿cuáles son las medidas que pueden otorgar las autoridades administrativas? Bueno, estas se encuentran en el artículo 463 bis, que prescribe como medidas cautelares las siguientes: realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad, retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo públicas las razones. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de prerrogativas asignadas a la persona agresora. 4. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la parte agresora. Y 5. Cualquier otra requerida para la protección de la víctima o quien ella solicite. Esta última se relaciona con las otras dos disposiciones en donde se pueden ordenar el auxilio de la fuerza pública u otro tipo de medidas que no sean propiamente de la materia electoral. Entonces,
hasta aquí quedaríamos con nuestras medidas de protección y iniciaríamos con las medidas de reparación. En el caso de las medidas de reparación, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, consisten en 5 tipos de medidas. Primero, la restitución, luego la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Referente a la restitución, es aquella medida que permite regresar a la víctima al estado previo antes de la comisión del hecho considerado ilícito. En el caso de la indemnización o compensación se refiere a la retribución generalmente de tipo económica que se le otorga a la víctima por los daños y perjuicios ocasionados por el presunto agresor. La rehabilitación se refiere más bien a una situación o tipo de medidas que les ayudan a las víctimas a dar frente a esas situaciones que tienen que ver como atención psicológica o con cuestiones físicas. La satisfacción tiene que ver con la dignidad de la persona. Estas se dirigen más bien al honor, a las disculpas públicas, a la instalación de monumentos en nombre de las víctimas, entre otras medidas. Y las garantías de no repetición son precisamente modificaciones a los ordenamientos para evitar que existan estos tipos de agresiones. Por ejemplo, la reforma en materia de violencia política es eso, es una garantía de no repetición. También cursos, capacitaciones que se pueden instaurar a los servidores y servidoras públicas de las instituciones para no cometer actos de violencia podrían ser una garantía de no repetición. ¿Dónde están contempladas? En el artículo 463 ter de la LEGIPE, que dice 4 medidas. La primera, indemnización de la víctima. 2, restitución inmediata en el cargo en el que fue obligada a renunciar por motivos de violencia. 3, disculpa pública. 4, medidas de no repetición. Este es un catálogo que se encuentra específico en un artículo. Sin embargo, si realizamos un análisis más profundo de la reforma, encontramos otro tipo de medidas que están fuera de este artículo, pero que aún así siguen siendo medidas de reparación. Por ejemplo, una medida de restitución es la del 247, numeral 2 de la LEGIPE, que establece: en la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas, deberán de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de esta ley. El Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en esta ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio y televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier propaganda. Aquí lo importante es que ya se está ordenando una medida que es la suspensión inmediata de los mensajes en radio y televisión contrarios a la norma, así como cualquier otro tipo de propaganda. Esa es la medida de restitución que se rescata en el artículo 247, numeral 2. Por su parte, el artículo 163 te habla de una indemnización o compensación. En su numeral tercero establece: cuando se acredite violencia política en razón de género en contra de una o varias mujeres en uso de las prerrogativas señaladas en este capítulo, el Consejo General ordenará que se utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político de la persona infractora, quien deberá de ofrecer una disculpa pública con la finalidad de reparar el daño. Esta disposición se replica en el artículo 415, numeral 2. Aquí quiero hacer una precisión que considero bastante importante y quiero compartirla con ustedes. Dice: el Consejo General ordenará que se utilice el tiempo correspondiente con cargo a las prerrogativas de radio y televisión del partido político de la persona infractora. Esto quiere decir que se le va a suspender el tiempo de radio, se le quitará a esa persona, pero no se dice a quién se le va a dar. No se dice si se le va a dar a la víctima, no se dice si se va a repartir entre los demás candidatas y candidatos, no se dice si se le va a dar a los demás partidos políticos. Entonces, allí considero que existe una laguna en esta disposición, en la aplicación que va a tener o qué se va a hacer con ese tiempo. Pero la posible solución que encuentro es de una interpretación teleológica de la norma y funcional de la misma. Pues si lo que se quiere garantizar es compensar a la víctima, entonces esta medida lo que tendrá que hacer es restituirle el tiempo de la otra persona, de la presunta infractora, a la víctima en sí. Esto se lo dejo a su reflexión y a su consideración. Ahora, otra medida que se establece es la de satisfacción. Dentro de este mismo artículo que les acabo de leer,
En la última parte dice, quien deberá ofrecer disculpa pública con la finalidad de reparar el daño. Como ven, aquí se encuentra una medida de satisfacción que tiene que ver con la dignidad de la persona. El hecho importante que encuentro aquí es que no te dice cuándo, no te dice cómo no de que sea disculpa pública, no te dice a través de qué medio. Puede ser un comunicado, puede ser un boletín, puede ser una rueda de prensa, puede ser que esto lo deja en un ámbito discrecional que en todo caso tendrá que resolver cada persona al momento de que esté en una situación así durante una contienda electoral, porque tampoco, si no se está estableciendo un catálogo de cómo se tiene que hacer, no podemos restringirlos de la manera en la que se desee. Sin embargo, tiene que cumplir con los estándares de una disculpa pública, eso sí se tiene que realizar. Como una garantía de no repetición podemos encontrar el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que establece a grosso modo que el titular de la Fiscalía puede crear comisiones especiales de carácter temporal que a juicio del fiscal ameriten su creación para atender aquellos asuntos de relevancia, como pueden ser feminicidios, violencia sexual, violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Quiero realizar también una precisión en este punto de las medidas de reparación. Estas medidas no son nuevas, ya se venían aplicando en la práctica a través de impulsos, de criterios jurisdiccionales de los tribunales electorales locales, así como de las salas regionales y de la propia sala superior, que llevaron a la emisión de 2 tesis en el año del 2019, que son las 6 y las 7. Me permito leerlas. Dice, medidas de reparación integral, la autoridad resolutora puede dictarlas en el procedimiento administrativo sancionador. Y la 7 del 2019, medidas de reparación integral, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben garantizarlas en los medios de impugnación. Como podemos ver, en esta parte de las medidas de reparación, lo que se está haciendo por parte de las legisladoras y los legisladores es traer esas disposiciones jurisprudenciales a estos casos ya legislados en la normativa que permitan darle un mayor sustento. Hasta aquí hablaríamos de lo que son las medidas de reparación. Ahora tocaremos el tema de las sanciones. ¿Qué sanciones adicionales se establecen dentro del catálogo de la reforma en violencia política en contra de las mujeres por razón de género? Bueno, estas las encontramos en el artículo 456 de la LEGIPE modificado, en donde en la fracción tercera se adiciona un párrafo que dice, tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según sea la gravedad de la falta, podrá sancionarse, y aquí hago una acotación, con la reducción de hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público que corresponda por el periodo que señale la resolución. O sea, ya se establece a los partidos políticos una sanción de tipo económica al momento del incumplimiento de sus obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia. Luego, en la fracción quinta del mismo artículo, establecen en los casos graves y de conductas reiteradas, violatorias de la Constitución y de esta ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia del origen y destino de sus recursos públicos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones de prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, se cancelará su registro como partido político. O sea, ya existe un parámetro en donde se pueden optar por una sanción u otra. Y después habla ya de las agrupaciones políticas en una sanción dentro del mismo artículo 456. Dice, según la gravedad de la falta, la autoridad competente podrá restringir el registro como agrupación política, o sea, en los casos en los que no se cumpla con los estándares. Estas son las aportaciones que se pueden hacer dentro de las sanciones, pero no debemos delimitarnos a los casos que ya se encuentran dentro de la reforma, que si bien son una importante aportación, todavía existen otras circunstancias que se pueden aplicar y que ya se han aplicado, pero que tienen una importancia y una relevancia pues, trascendente para los asuntos. Por ejemplo,
está el caso del SUB-REC 531 del 2018. En este caso, se dio la cancelación del registro de un aspirante o de un candidato a la presidencia municipal de X municipio, debido a que no cumplió el requisito de tener un modo honesto de vivir. Y se llegó a esa conclusión por parte de la Sala Superior debido a que había o tenía una sentencia en la que se había declarado infractor o agente de la comisión de una conducta que constituye violencia política en contra de las mujeres, y que por lo tanto pues ya eso implicaba que no tuviera un modo honesto de vivir, y por lo tanto se dio la cancelación del registro. Este tipo de adecuaciones o de interpretaciones judiciales pues tienen un impacto en los casos concretos, y que a lo mejor dentro de la reforma no fue considerado porque aquí se le dio cabida a través de otro requisito, pero nosotras y nosotros sí tenemos que tener claro este tipo de situaciones, porque se podrán presentar en el próximo proceso y en los subsecuentes, por supuesto. Por otra parte, entremos en el segundo tema, que se denomina ¿qué autoridades conocían de las denuncias en materia de violencia política antes de la reforma y cuál era su procedimiento? Pues de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues existía la obligación de asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por parte de las autoridades, pero no se estableció un mecanismo. Entonces, en un esfuerzo en conjunto, como ya lo vieron en los anteriores videos, se estableció un esfuerzo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en compañía del INE y de la FEPADE, así como de otros organismos, de instaurar lo que se llama Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. En esto se establecían los canales que se tenían que seguir por parte de las víctimas para la atención de estas conductas. En el caso del Tribunal Electoral, pues se decía que en la legislación donde podría caber era en el juicio ciudadano, cuando se denunciaran conductas de violencia política. En el caso del INE se establecía que podría ser a través de un procedimiento especial o de un procedimiento ordinario. Y en el caso de la FEPADE se realizaban investigaciones por violencia política, pero no específicamente como tipo penal, sino como un agravante de otros delitos que establecen en la Ley General de Delitos Electorales. Entonces, si bien existía así como una línea clara, por decirlo de alguna manera, de cómo se podría atender, pues no estaba establecido en la ley. Quiero hacer también otra precisión respecto del procedimiento especial sancionador y del procedimiento ordinario. En la práctica ya se venían llevando asuntos respecto de violencia política a través de estos dos procedimientos. Incluso lo que se estaba haciendo por parte del tribunal era que se utilizaban los ámbitos material y temporal para poder definir la competencia, si era PES, más bien la vía, si era PES o era POS. Pero, ¿qué pasó ahora con la reforma? Bueno, se le da una mayor claridad a los ámbitos competenciales de las autoridades. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación se modificó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación al establecer en el artículo 80 la procedencia en el juicio ciudadano de actos que se consideren como violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas del Senado, esta modificación pretende dar claridad en los casos en los que se alegue la violación de los derechos políticos y electorales en la vertiente del ejercicio o desempeño del cargo por cuestiones que impliquen violencia política en contra de las mujeres. Por otra parte, en la vía administrativa, el 474 bis numeral 3 de la LEGIPE establece ya un procedimiento en específico para las servidoras y servidores públicos que cometan violencia política, que se seguirán a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el caso de los trámites de los procedimientos sancionadores, en la reforma se establece que debe de ser a través del procedimiento especial sancionador. Esta disposición se encuentra en el 442 último párrafo y en el 474 bis de la reforma. Esto tiene una importancia porque ya se define qué vía es la competente para conocer de denuncias sobre violencia política. Ya no es por PES o por POS, no, es nada más el procedimiento especial. ¿Qué implicaciones tienen los estados? Bueno, de acuerdo al artículo 440 de la LEGIPE, se establece la obligación de las entidades federativas de regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia.
¿sí? Ya se establece allí que los estados lo deben de hacer. Sin embargo, en el 474, numeral 9, dice: las denuncias presentadas ante los institutos electorales locales, así como los procedimientos iniciados de oficio, deberán de ser sustanciados en lo conducente de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo. Es decir, la, aquí en este punto, el procedimiento especial sancionador a nivel federal se sustancia en la unidad técnica, se integra el expediente y se remite a la sala regional especializada. A nivel de los estados, no todas las entidades federativas tienen ese procedimiento. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, de Durango, de Querétaro, Tabasco y Tamaulipas, la instrucción y la resolución del procedimiento especial sancionador lo realizan los OPLES. Entonces, la reforma no te dice si el procedimiento conducente será homologar y tener como un supuesto más dentro del procedimiento de las leyes de las entidades federativas, en el procedimiento que ellos ya tienen estatuido, más o menos siguiendo el procedimiento especial sancionador, con los tiempos, con los términos, con los supuestos, o si realmente tienen que hacer una modificación en la legislación para establecer un procedimiento en el que la autoridad administrativa sea quien instruye el procedimiento y la autoridad jurisdiccional sea quien resuelva el procedimiento. Y esto es un espacio, es una laguna que se encuentra en la normativa que tenemos que atender y conocer. Ahora, otro punto que se encuentra dentro del procedimiento que me llamó mucho la atención es las medidas cautelares. Las medidas cautelares, de acuerdo al procedimiento especial sancionador genérico, por decirlo de alguna manera, lo tramita la Comisión de Quejas y Denuncias en la relación de las medidas cautelares. Pero en el procedimiento especial de violencia política se establece en el 471 bis que los procedimientos relacionados con violencia política, la unidad técnica de lo contencioso electoral ordenará de forma sucesiva iniciar el procedimiento, así como resolver las medidas cautelares y de protección que fueren necesarias. Esto en una primera aproximación podría considerarse como que la unidad técnica ahora es la que se encarga del dictado de las medidas cautelares, pero esto no es así. Se tiene que hacer una interpretación funcional con el resto de las disposiciones, en donde dentro de las medidas cautelares se ordena la suspensión de la promoción de propaganda en radio y televisión, por ejemplo. Entonces, y el Consejo General es el competente a través de la propuesta de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues entonces se tiene que hacer referencia a que será la Comisión de Quejas quien instruirá propondrá la admisión de las medidas cautelares y el Consejo General lo dará. Más adelante hablaremos de este punto en específico. ¿Quién es la autoridad encargada, pues, para suspender la propaganda o el dictado de medidas cautelares? Bueno, en el artículo 163, numeral 1, en el artículo 247, numeral 2 y en el 415, numeral 2, se establece una serie de disposiciones que podrían generar una confusión. Por ejemplo, en el 163 dice: el Consejo General, a propuesta motivada y fundada de la Comisión de Quejas, ordenará suspender la suspensión inmediata de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que resulte violatoria en esta ley. Por su parte, el 247 establece que el Consejo General y la Comisión de Quejas y Denuncias están facultadas para ordenar, una vez satisfechos los procedimientos establecidos en la ley, la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de cualquier otra propaganda. Y finalmente, el 415, numeral 2, establece que el Consejo General ordenará de manera inmediata suspender su difusión y asignará los tiempos de radio y televisión con cargo a las prerrogativas del ciudadano o ciudadana infractora. Si hablamos de la parte de la suspensión, pues desde mi perspectiva, lo que se va a tener que hacer es que si el 247 establece que tanto el Consejo General como la Comisión de Quejas y Denuncias son competentes para el dictado de la suspensión, pues entonces se tendrá que optar por la Comisión de Quejas y Denuncias para que siga realizando el pronunciamiento de las medidas cautelares. Esto lo considero así porque la naturaleza del procedimiento especial sancionador es sumario y tiene que ser rápido. Entonces,
se perdería mucho tiempo a nivel operativo y administrativo de estar subiendo las propuestas para que el Consejo General esté sancionando y estar resolviendo sobre las medidas cautelares. Ahora, otro punto importante de la reforma, nos vamos a concentrar ya en el procedimiento que se encuentra establecido en el 474 bis. Pues nos dice que el inicio puede ser de oficio y petición de parte. Esta acotación viene del 470 numeral 2, todo lo demás es del 474 bis. La sustanciación y la emisión de medidas cautelares, pues ya hicimos referencia a este punto. La competencia exclusiva de los órganos centrales para su conocimiento. El artículo 474 bis, numeral 2 de la LGIPE, establece una disposición muy interesante que dice: cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales, administrativas, distritales o locales, de inmediato la remitirán a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente. ¿Esto a qué se refiere? O sea, entonces los procedimientos especiales sancionadores deberán de ser sustanciados por la Secretaría Ejecutiva, por la unidad técnica en este caso. Entonces las entidades federativas deberán de hacer modificaciones. Estas precisiones son importantes y tenemos que abordarlas. Dentro de los requisitos de la denuncia, pues tenemos que son los mismos, solo que en el caso de la solicitud de medidas cautelares también se deben agregar las medidas de protección. La admisión y el desechamiento es el mismo trámite. La unidad técnica deberá de admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor a las 24 horas y informará a la sala regional especializada en caso del desechamiento. Las causales para el desechamiento pues es que sea notoriamente frívola o que no se aporten o ofrezcan pruebas. Se elimina la disposición que establecía que no constituyan violaciones en materia de propaganda político-electoral, que lo cual me parece correcto. En cuanto a la admisión y el emplazamiento, es el mismo trámite, y en la audiencia de pruebas y alegatos y la remisión a la sala regional especializada también es el mismo trámite. Otro de los puntos que quiero destacar dentro de este procedimiento especial sancionador, y sería el último, es que en el dictado de las medidas cautelares, en el procedimiento especial genérico, se establece que cuando haya una impugnación se tramitará a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Sin embargo, en este punto la reforma es omisa. Creo que se debería de aplicar el mismo procedimiento del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador para el caso de las medidas cautelares. Ahora, ¿qué otras atribuciones adicionales se establecieron para el INE y los OPLES? Sería un listado. Dice: se incorpora a la persona titular del INE como parte del Sistema Nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Se adiciona un capítulo segundo, al capítulo segundo, la sección 10ª bis, que establece como atribuciones del INE y los OPLES las siguientes. Esto es en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias durante los procesos electorales, y sancionar de acuerdo a la normativa aplicable las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, se establece como obligación del INE y los OPLES garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, y se establece que el INE dispondrá lo necesario para el cumplimiento de la ley. También se establece como una comisión permanente a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE. Otra aportación de la reforma es, y esta me gustaría hacer énfasis, es: el Consejo General tiene la obligación de emitir lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y tiene la obligación de vigilar que se cumplan estas obligaciones por los sujetos. Es decir, el Instituto Nacional Electoral tendrá atribuciones para obligar a los partidos políticos a que cumplan las disposiciones en materia de violencia política. Esto tiene un efecto simbólico y un efecto disuasivo también, porque los partidos políticos eran los primeros en afectar o crear situaciones de violencia al interior de los partidos políticos, y ahora con esta disposición se le da armas o dientes al INE para poderlo sancionar y que los partidos vayan
en la dirección correcta. Otra de las atribuciones es que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE deberá de realizar campañas de información sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia. Esta ya es una medida de no repetición, además de capacitar al personal del instituto, organismos públicos locales e integrantes de las mesas directivas de casilla para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto es importante porque dentro de las casillas pues, también se pueden generar actos de violencia y los integrantes de las mesas directivas tienen que estar preparadas y preparados para saber qué hacer y solventar las inconsistencias que se pudieran presentar al momento de la jornada electoral. Finalmente, hablamos del papel de los partidos políticos para una cultura de la no violencia. En este apartado vamos a ver las principales o nuevas atribuciones que se le otorgan a los partidos políticos en esta materia. Una de ellas es la obligación de los partidos de garantizar el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos electorales de manera libre en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el deber de sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos que se cuente todo acto relacionado con la violencia y garantizar la no discriminación en razón de género en la programación y distribución de los tiempos del Estado. Esto es importante porque se le estaba dando los minutos al final a las candidatas y se les estaba dando preferencia a los varones en la asignación de los tiempos de radio y televisión. De igual forma, prescribe la obligación de los partidos de establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan violencia política contra las mujeres, acorde a lo estipulado en la LGIPE y en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Además, establece una de las aportaciones más importantes que se hace en relación a la vida interna de los partidos políticos, es la reforma que estableció la obligación legal de que prevean en sus estatutos mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política. Esto es importante porque no es lo mismo que se encuentra en un reglamento que le toca al partido emitir a que ya directamente en sus estatutos tengan que hacer cumplir esta obligación. Otra es, se señala que los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político en las mujeres en una nueva modalidad, que es el fortalecimiento, la creación de mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Por mi parte, esto sería todo. Espero que haya sido provechoso y me encuentro a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a través de los medios electrónicos dispuestos por la plataforma del tribunal. Muchas gracias.